Shabbat Shalom para todos. Estamos aquí una vez más desde la comunidad Sud Mamagen, Memphis, Tennessee. Tenemos el comentario de la parashá número 40, Balak. En esta parashá nos habla del rey de Moab que tuvo miedo, temor al ver al pueblo de Israel que se estaba asentando, acampando cerca de él. El inicio de esta parashá dice: ahora Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emorim. O sea, el rey de Moab, que era el Balak, había visto todo lo que el pueblo de Israel había hecho con los otros pueblos. Entonces, había visto, no digamos que estuvo viendo todo, sino que había tenido conocimiento de que todo lo que ha hecho Israel, el pueblo de Israel, con todos entonces de aquí él entró en un temor y dice: un pueblo salió de Egipto, de Israel, ha cubierto toda la tierra. Dice que ese pueblo lamerá como el toro lame el pasto del campo. Y él viene a buscar cómo puede salir a pelear contra Israel. Pero vamos a ver esto, que realmente el pueblo de Israel no tenía nada en contra de Moab, no tenía sus planes, no era de pelear contra Moab, porque Hashem ya le había dicho que no se podía meter pelear contra Moab, porque eran sus hermanos, como cuando recordemos, le dijo que vino con Edom a pedirle que lo dejara pasar, y no lo permitió pasar. Entonces el pueblo de Israel rodeó las tierras de Edom para no entrar por ahí, porque no lo permitió pasar. Y fue lo mismo que vino a hacer con las tierras de Moab, a causa de la relación que había recordemos que Moab viene de la descendencia de Lot. Moab y Amón son las dos digamos, las dos naciones que venían de descendientes de las hijas de Lot. Y a causa de eso, que Moab era una de las naciones que no estaba incluida en la lista de las naciones que Israel iba a destruir. Pero al ver este rey, que este rey no era, como decir, ahora era el rey, pero no tenía mucho tiempo de que había reinado, apenas había ascendido a ese puesto, o que no tenía. Y entró ese temor en él al ver la multitud, y viene a buscar a Bilam, que era un hechicero, y lo manda llamar le manda príncipes, pero antes de eso, este rey se unió con Midian. Se unieron, aunque habían tenido, digamos, no eran amigos, pues, pero ellos decidieron, al ver la multitud del pueblo de Israel, ellos decidieron unirse para poder atacar a Israel, o tener más posibilidades ellos pensaron: si nos unimos, es más fácil vencerlo entre los dos que uno solo. Viene
y envía emisarios a Bilam para convencerlo que venga a maldecir a este pueblo. Le dice, ¿por qué? Y les dice Bilam, dice, pasen la noche aquí y mañana les daré respuesta. Entonces nos dice la escritura que vino Elohim y le dijo a Bilam, dice, no irás y no maldecirás a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Se levanta y dice, no iré con ustedes. Los emisarios se regresan con Balac y le dicen que no pudieron convencerlo de venir. Entonces los vuelve a mandar una segunda vez. Manda otros emisarios de más rango, y le dice que van a decirte, y les dice Bilam, pasen la noche aquí y veremos qué más tiene Hashem para decirme. Entonces dice que vino Elohim de noche. O sea, y aquí hay un comentario que Ramban dice que todo esto de lo que le dice Elohim, le dice Hashem, le dice que si vienen, estos hombres han venido a buscarlo, que vaya con él. Entonces él se levanta y se va. Y pasan el camino, que se aparece este ángel para evitar que pase. Dice, y él fue, y la ira de Hashem se levantó contra él, porque él fue. Entonces, ¿llevaba el permiso de Hashem para ir o no llevaba el permiso de Hashem para ir? Entonces, vemos aquí, esto fue una prueba para los que Hashem no cambia. Él dice no y es no, o sea, es así. Y tenemos esa referencia en Primera de Reyes del 4 al 26. ¿Me puede leer, mija? 13:4, 26. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del Elohim que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndele. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó las cenizas del altar conforme a la señal que el Elohim había dado por palabra de Yahweh. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y él oró a Yahweh, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Elohim dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenando por palabra de Yahweh, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo,
por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Elohim que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos lo ensillaron y él lo montó. Y yendo tras del varón de Elohim, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Elohim que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino de donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo, tráele comida a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino la palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón, y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá, diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh y no guardas el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebes agua, no entrará tu cuerpo al sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver lo ensilló su asno, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que había hecho volver del camino, dijo, el varón de Elohim que fue rebelde al mandato de Yahweh, por tanto Yahweh lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Yahweh que él le dijo. Sí, esto fue, como le había dicho a Bilán, ya le he dicho, Hashem le ha dicho, no irás y no maldecirás tu pueblo. Aquí, esto de reyes, era un profeta que mandó a Hashem a decirle a Jeroboam que lo que estaba haciendo no era conforme a Hashem. Entonces a Jeroboam levantó su mano y se le secó. El profeta oró y se le restauró. Entonces lo invitó y le dijo al profeta, dice, no comeré ni beberé en esta tierra porque es palabra de Hashem. Entonces regresó él por otro camino, le dijo, Hashem le había dicho que no regresara por el mismo camino. Y él regresó por otro camino y otro profeta que habitaba más viejo que él, vino, lo alcanzó y le dijo le dijo que un ángel le había dicho que lo trajera para comer. Él comió y bebió y se despidió, y en el camino un león lo atacó y lo mató, y dice, por no haber mantenido la palabra de Elohim, porque no obedeció la palabra de Hashem. Entonces, esto, el profeta que vino a él a decirle esto, era una prueba que Hashem para él, a ver si estaba obedeciendo la palabra de Hashem o iba a obedecer la palabra del hombre. Bilam ya le había dicho a Hashem que no, y dice, ok, pasen esta noche y a ver qué más tiene Hashem para decir, para mí, para decirme. Entonces Rambam explica esto, dice que por eso dice que vino Elohim de noche a Bilam, vino en sueño, o sea que todo esto viene a ser que Bilam soñó lo que él deseaba, lo que él quería. Soñó y por eso dice cuando se paró y se fue.
O sea, él soñó que Hashem le dijo, si estos hombres han venido a invitarte para que vayas, ve con ellos. Y en el camino se le apareció el ángel y la burra, o sea, y la burra percibió, vio el ángel y se regresó. Tres veces se detuvo el asna, hasta que llegó a un lugar, dice la escritura, que hasta que llegó a un lugar donde estaba muy estrecho y no podía irse ni a derecha ni a izquierda, o que ella se dejó caer debajo de Bilán. Entonces Bilán entró en ira y la golpeó con un palo. Y dice, Hashem abrió la boca del asna y le dijo, ¿por qué me golpeas? Entonces Bilán tuvo una conversación con el asna. Y entonces Hashem abre los ojos de Bilán y mira a este ángel. Y le dice, Bilán se postra y le dice, no sabía que eras tú. Dice, si el asna si no se hubiera regresado, ya te hubiera matado, porque el ángel tenía la espada desenvainada. Entonces dice, y ya le dice Bilam, dice, si no quieres que vaya, me regreso. Dice, no, pues ve con ellos, pero solamente dirás lo que yo te digo. Eso es lo que dirás. Aquí, ok, el asna habló, fue un milagro de Hashem, o Bilam realmente soñó lo que él deseaba, lo que había en su corazón, porque les dijo a ellos, aunque el rey me diera su palacio lleno de oro, no iría en contra de la palabra de Hashem. Sin embargo, él se levanta y se va con ellos. ¿Ambición? Había mucha ambición, ¿no? A él le gustaba el honor, el dinero, y cuando le dice, aunque me diera el palacio lleno de oro, no iría en contra de la palabra de Hashem. Ahí él le está poniendo un precio, digamos. Y otra, ¿por qué? Si Hashem ya lo había dejado ir, le ha dicho, ve, ¿por qué? Dice, la ira se levantó, porque fue. Hay otra explicación, dice, o él soñó esto, o Hashem se levantó en ira por la intención que llevaba él para hacer, porque la intención que llevaba era de maldecir al pueblo de Hashem. Ya digamos, le dice al asna, dice, si tuviera una espada en mi mano te mataría, pero ¿con qué es lo que lleva a hacer? Porque Bilam va a maldecir con su boca al pueblo de Israel y necesita una espada para matar a la burra. O sea, con la misma boca podía haber hecho maldecir al asna sin necesidad de una espada. Sin embargo, él ocupa una espada para matar a la burra. Y solamente ocupa su boca para maldecir al pueblo de Israel. Y otra, la burra percibió la presencia del malaj y él no pudo ver lo que estaba enfrente de él, hasta que Hashem le abrió los ojos y le permitió verlo. Entonces él se postró y dice, si ya no quieres, no voy. Entonces él va, ya le dice el ángel que tiene que decir solamente lo que él le diga, él solamente él le dirá. Entonces aquí
rey de Moab, ¿verdad? Él sabía que no podía irse con una guerra física, porque dice, ¿qué es lo que mantiene este pueblo? Con lo que mantiene este pueblo, sí, ¿cómo es que ganan todas estas guerras? Y le dice, por medio de la palabra de Shem. O sea, este rey entiende que una guerra física, espada con espada, no tiene oportunidad. Él creyó que si por medio de la palabra de Hashem, transmitida por medio de Moshe, este pueblo venía a ser el vencedor de todas las batallas. Entonces dice, no, pues voy a buscar también Bilam. Él era un hechicero y él creyó que él iba a poder. Por eso dice la escritura, dice, he sabido que todo el que tú bendices es bendecido, y todo el que maldices es maldecido. O sea, dice, puede ser que si tú maldices a ese pueblo, puede ser que yo lo pueda expulsar. O sea, aún él no estaba seguro de que pudiera vencer al pueblo de Israel, aún después de que Bilam lo venciera. Pero ¿qué pasa con Bilam? Que no se les permitido maldecir al pueblo de Israel. O sea, aún ahí le demuestra a Hashem que Él es el soberano de todo, que aún Él es el que controla la boca del hombre. Porque Bilam es forzado a bendecir al pueblo de Israel. Que la intención de Bilam era otra, era la de maldecirlo. Pero en vez de maldición, dio bendición. ¿Y qué dice que? ¿Sí, amigo? ¿Y cuántas veces Bilam bendició a Israel? 3. ¿Qué dijo? 3 veces. Sí, dice, ¿qué le dice? Dice que no vio iniquidad en Jacob. Dice que ya no había manera de maldecir, porque el pueblo estaba sujeto a Hashem. Dice, no hay iniquidad en Jacob. Y luego dice, qué grandes son tus tiendas, Jacob. Y luego dice, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Entonces, de allí el rey se enoja con él y le dice, te había prometido que te iba a recompensar grandemente, pero a causa de Hashem has perdido la oportunidad. Y regrésate a tu pueblo, porque antes de que... Y se fue. Y antes de irse, le dice una profetisa a favor de Israel todavía. Dice que un rey saldrá de Jacob. O sea, y aún habla del rey Saúl, que vencerá a los amalequitas. Y le dice que también habla del rey David. El mismo Bilam está hablando de que saldrá reyes de Jacob, y aún habla del rey David. Pero de ahí fue tanta su ambición que se permitió aconsejar al rey de Moab cómo podía corromper al pueblo de Israel. Y dice que erigieron tiendas con mujeres, con sacerdotisas, para corromper al pueblo.
Dice que tenían mujeres ancianas en la entrada, como que si fueran tiendas de venta de ropa de lana y así, pero al interior de la tienda tenían habitaciones diferentes donde tenían mujeres para seducirlos. Entonces, y hacían dice que les daban un vino y que les decían, dice, ok, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué están ustedes así con nosotros si somos parientes? O sea, somos del mismo, digo, nosotros también venimos de Abraham. Entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué no quieres comer nuestras comidas? ¿Por qué no quieres comer nuestros sacrificios? Entonces, ellos no quieres tomar nuestro vino. ¿Sí? Perdón, ¿en dónde viene de eso dijiste? Habla en el libro de Yeshua, en el Midrash, en el Talmud habla también de eso, y en el Me'al Oez habla de los rituales que se hacían, que hacían las moabitas para seducir al pueblo de Israel. Dice que los engañaban y les daban un vino preparado, porque en ese tiempo todavía no se prohibía tomar el vino de los gentiles. Todavía no se les prohibía tomar el vino de los gentiles al pueblo de Israel. De ahí entraban y hacían ritual, los hacían que mataran ellos mismos con su propio cuchillo al cabrito. Dice, no, dice, porque, o sea, el vino que les daban, que les preparaban, les hacía, ¿cómo se dice? Tener deseos mundanos, deseos, y entre más tomaban, más les crecía el deseo. Entonces hacían un ritual y le decían, hasta que no comas de nuestro sacrificio no podrás tenerme. Y entonces ya comían, y hasta que no hagas esto. Y entonces ellos les decían, dice, tienes que hacer tus necesidades propias en frente de este ídolo. Y ellos le decían, dice, es que yo no puedo adorar ningún ídolo ni nada de esto. Dice, pero es que no lo estás adorando, al contrario, lo vas a ensuciar. Entonces ellos les daban de comer el rito, comían carne con leche. Le daban de comer eso y luego los hacían que hicieran sus necesidades en frente del ídolo. Y el Talmud lo explica de alguna manera más clara, ¿verdad? Está un poquito fuerte, pero a ver, David, ¿tú tienes? En el pasaje Sanedrín 64a, el relato de Sabeta ben Alas dice: he entrado y me he descubierto delante del ídolo y he defecado frente a él y me limpié con su nariz. Aunque él intentaba ofender al ídolo, los sacerdotes lo felicitaron diciendo que no hubo nunca una persona que lo adorara de mejor forma. Mira, que esa era la manera que utilizaban para adorar a ese ídolo. Entonces, era algo realmente, digamos, sucio, pues, la manera que lo hacían, pero sí. Y se dice que el ritual que hacían los moabitas para ese ídolo era los hacían comer carne con leche y luego los hacían defecar. ¿Eso es correcto? Sí, y así los explican
Ese era el tipo de ritual que hacían, o sea, les daban de comer carne con leche, sí. Aquí el pasaje de Yashar capítulo 85 dice, las mujeres les daban carne y leche mezcladas y después les hacían rendir culto a sus ídolos, Sí, que era defecar en frente de ellos. sí, todo eso es lo que se hacía, o sea, por eso la ira de Shem se levantó contra el pueblo de Israel, porque estaban haciendo culto a los ídolos, y esa es una de lo que más abomina a Hashem, que hacer culto a otros dioses. Y hacer como las comidas que son dedicadas a otros dioses, ¿no? Como Ujú. allí hacían la carne con leche Sí, y los hacían comer carne con leche. E incluso hasta la fecha de ahora produce una hormona, y eso les hacían para ese rito porque como que era mucha lujuria, algo así para los varones esos, hacer todos ese tipo de ritos. sí, o sea, los llevaban a causa de todo eso, lo llevaban a un límite donde, o sea, prácticamente los forzaban a hacer todo eso. Primero les daban vino preparado, nos explica el Meán Loes que era un tipo de vino que preparado para eso. Entonces ellos entraron digamos, en un nivel de deseo muy alto. Y entonces ellos decían, no, pues hasta que no hagas esto, digamos, les decían que tenían que matar el cabrito con su propio cuchillo. Y les decían que por qué tenían que ser enemigos, por qué tenían que estar distanciados si venían de la misma también ellos venían de Abraham. Y ellos al principio se resistían, decían, no, pero es que no me es permitido hacer esto, no, ellas los envolvían con sus pláticas, los convencían de que se tomaran el vino, los convencían de que comieran la carne con la leche, y los hacían defecar en frente del ídolo. Entonces era un ritual prácticamente muy sucio, pero era la manera que ellos adoraban a ese ídolo. Entonces, por eso cuando dice, y uno de los varones del pueblo de Israel, de la tribu de Shimeón, trajo a su tienda a una moabita. Entonces Pinjas los vio pasar y tomó la lanza y los persiguió, los atravesó por el estómago a los dos, matándolos a los dos, y allí terminó la plaga. Y allí se terminó la plaga. O sea que esa plaga vino por comer carne con leche, ese rito que hacían a ese dios, y sacrificaban ese animal, ¿qué era? Un cabrito. Un cabrito, y luego comían carne con leche, defecaban sobre el ídolo, y ese vino que les daban antes de comer la leche con la carne los hacía como ponerse como lujuriosos, algo así se diría. Sí. Entonces se metían con las moabitas, ¿no? Uh-huh. Y por eso vino esa plaga. Sí, aparte. Pero, sí. Entonces, ¿quiénes fueron en sí los que estuvieron ahí? Porque yo sabía que había sido una tribu en especial, o todos diferentes de Israel, porque en el Talmud y en el Mear y en el otro, ¿cómo se llama? Midrash, dice que eran los hijos de Israel. O sea que venían de diferentes tribus, ¿verdad? Sí. Y luego le ordena a Hashem a Moshe, dice, saca
Hashem le ordena a Moshe y saca a todos y ahórcalos. Y Moshe habló con todos los líderes de las 12 tribus y dice, cada uno de ustedes se encargará de colgar a los que hayan participado de este ritual. Por eso llegó la plaga. Ajá. O sea, la plaga llegó porque sucumbieron los israelitas con los moabitas, o sea, porque participaron en los rituales A otro ídolo. a otro ídolo. A un ídolo. A un ídolo, sí. Y todo lo que hacían. Y por eso le dice, ya cuando cesó la plaga, le dice así a Moisés que se levante contra Moab. Pero realmente Moab no estaba en la lista de que fuera atacado por Israel. Pero sí, Bilam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero le dijo a Moab, a Balac, cómo podía hacer caer al pueblo. Ese lo aconsejó. Entonces, pero aquí vemos otra prueba de porque todo esto dice Hashem lo permitió también porque ya recordemos, ya estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y ya había sido decretado de que toda la primera generación iba a quedar en el desierto. Entonces la Torah no nos explica de qué edad tenían las personas, pero si vemos de los 20 en adelante, todo el que tuviera 20 años, habían pasado 40 años ya. Y todo el que tuviera 20 años en adelante, o sea, en ese tiempo, todo el que tuviera 60 años, ya no, o sea, ya tendría que haber quedado en el desierto. O sea, de los que salieron de Egipto, de 20 años en adelante, todos tenían que morir en el desierto. Y aquí nos dice que un hijo de la tribu de Simeón, Sinri, me parece que se llamaba el que trajo la madianita, la moabita, hasta su tienda. Cuando Pinjas toma la lanza, él hace Sinri, ¿eh? Sinri. Toma la lanza y mata a estos dos. Ahí él terminó con la plaga. Ya después, más posteriormente, Pinjas prohíbe al pueblo de Israel tomar vino de los gentiles. Pero aquí dice que en el libro de Yashar, dice que fueron 24,000 hombres. La Torah dice la misma cantidad. Sí, también. Oh, ok. Sí, mijo. Y Simri era un nazi, ¿verdad? Un príncipe. Sí, Oh. sí. Entonces era un líder. Era un líder. Oh. O sea, cuando... ¿De qué tribu, perdón? De la tribu de Shimón. Ah, ok. Cuando alguien quiere perjudicar a una nación o a un pueblo, no se va a ir nunca se va con personas menores. Hablando, ellos eran personas que tenían un rango. Por eso, o sea, eran líderes. Los que se estaban corrompiendo eran líderes de tribu. Por eso todo el pueblo estaba pereciendo. Por eso cuando en una congregación el líder está corrompiéndose, toda la congregación empieza a corromper. O sea, por eso aquí
Shem le dice a Moshe, dice, toma todos toma todos ahora ve con los ancianos y cuelguen a todos los que participaron Que fue de estos ritos. Y a todos los colgaron, a todos los que habían participado de eso, ahí fueron colgados. Y después de aquí, ya viene la otra para allá la semana que viene, de Pinjas, que es honrado con el sacerdocio. Hacienda del sacerdocio Pinjas. que esa es la siguiente para allá. Sí, la siguiente para allá. Sí. ¿Algún otro comentario? Dice, murieron 24,000 personas a causa de andar participando de rituales a otros dioses, a ídolos paganos. Por eso, una pregunta. Dice también que ellos, los moabitas, pusieron sus tiendas cerca, ¿no? del campamento de los En israelitas. el paso. En el paso. Y ahí iba cualquiera de los de la tienda de Israel. ¿O había algo que...? Dice que vendían vestimentas o de lana. O sea, como para, sí, prácticamente como un mercado, pues. Ujú. Pero dentro de esas tiendas, cuando llegaba un varón, le ofrecían las prendas y todo y lo invitaban a pasar según para ver la mercancía que tenían o lo que fuera. Ujú. Y adentro de las tiendas tenían cabinas donde tenían a las mujeres que los seducían y comenzaban a envolverlos con sus pláticas y todo, y les decían, ¿por qué tenemos que estar distanciados si venimos de la misma, venimos de Abraham? Y Lot. Y sí, Ah, y les ofrecían vino, y como les digo, nos explica más que era un vino preparado. Ese vino los hacía sentirse más hombres, más... Ajá, era Sí. preparado. Sí, para levantar lujurias y todo. Entonces, ya cuando ellos buscaban a la mujer, ellas se rehusaban y le decían, hasta que no hagas esto, hasta que no sacrifiques al cabrito con tu propio cuchillo, aunque ya lo hacía, hasta que no comas de este guiso, que era el guiso que hacían era leche con carne. Entonces, después de eso, hasta que no defeques enfrente del ídolo. Y así, hasta que lo hacían hacer todo el ritual completo. Entonces, ya cuando iban a hacer el acto, ponían el ídolo debajo de la cama. Y ese era el ritual que era de la manera que ellos adoraban a ese ídolo. Bueno, entonces eso se puede leer en el libro de Está en el Yashar, libro de Yashar. capítulo 85, ¿verdad? Y en el Meat lo es, ¿verdad? Y en el Talmud, ¿cuál era el...? Y en el Midrash. Midrash, ¿verdad? También se puede encontrar en la paracha de ¿Verdad? Balaam. Y en el Talmud está en Sanedrín. Sanedrín 64a. Relato de Sabeta Ben Alas. Sí. Muy Y bien. ahí está. Para investigarlo y estudiarlo, ¿verdad? Muy interesante saber todo eso. Es por eso que ahorita nosotros no podemos tomar vino que no sea kosher. Así es. O sea, todo esto, como les digo, o sea, todo lo que le estamos diciendo aquí está escrito. Hay referencia en cada uno de los libros, y estos libros están, o sea,
basados en la Torah. Y, ya no estamos diciendo cosas que van para la Torah, o sea, todo viene de la Torah. Parece que también Apocalipsis habla, en el Brit Hadasha habla sobre lo del, algo así, ¿no? Que se leyó hace un rato, sobre lo del vino y, Sí, ajá, sí, y lo sí, que hicieron las moabitas, algo así, ¿no? también habla sobre el vino. La Haftarah también de ¿cuál fue? Miqueas. Miqueas. También habla sobre todo esto de los, o sea, llevar mucha información, pero Pero aquí en el libro de Yashar, ¿sí? Dice que plantaron sus tiendas. Dice aquí en el 54, dice, y los hijos de Moab tenían miedo de los hijos de Israel. Y los hijos de Moab tomaron a sus hijas y sus esposas de aspecto bonito y de linda apariencia, y las vistieron en oro y plata y atuendos costosos. Y los hijos de Moab sentaron esas mujeres a las puertas de sus tiendas, para que los hijos de Israel vieran y se volvieran a ellas, y no pelearan contra Moab. O sea que ellos mismos ofrecían sus hijas y sus esposas. sí, ellos mismos hacen todo eso. Sí, bueno, pues, ¿y algo más? Bueno, pues creo que es todo por esta. Y nuevamente, Hashem, nos miramos la próxima semana. Shalom, shalom para todos, y los invitamos a que sigan estudiando la Torah. Shabbat. Shabbat Tov. Shalom, shalom.